Buenas tardes, Andrea. ¿Me escucha? ¿Me escucha, Andrea? ¿Cómo estás? Sí, te escucho, Bueno, Ángela. buenas tardes. Soy Ángela del Castillo. Les hablo, soy coordinadora en el Colegio Jorge Eliezer Gaitán en Puerto Gaitán Meta. Me parece muy interesante el tema que plantean. Hace poco participé de una charla sobre comunicación asertiva y creo que estos temas nos edifican y me gusta el tema porque uno empieza a ejercer una profesión, empieza a ejercer su labor, pero hay muchos temas de estos que son como temas de tacto, que son como temas delicados que uno no se ha estructurado. Obviamente uno le enseñaron a no hablarle fuerte a la gente, a hablar con respeto, pero estas charlas creo que nos edifican y nos hacen mucho mejores en nuestro desempeño profesional. Entonces estoy muy contenta de estar acá. Andrea, muchas gracias. Un saludo a todos los presentes. A ti muchísimas gracias, Ángela María. Y vamos, ese es el objetivo. Me dio la impresión que Gloria había levantado la mano. No. ¿No? No. Ok, perfecto. Bien, ¿alguien más quiere saludar? Gloria, tienes el micrófono. Eso, perfecto. Ya te escuchamos. Gloria. Ángel iba a hablar, creo. La mano de John Jairo está levantada, pero no sé. Entonces, a ver para que se baje. Perfecto, listo, sí, a veces. Las compañeras que se han vinculado después de que nos dimos el saludo. Bueno, mi nombre es John Jairo Arango, Secretaría de Educación de Medellín, muy encarretado con este tema que estamos trabajando. Yo me desempeño en la parte administrativa, pero que tiene que ver con todos los proyectos de la escuela como profesional universitario. Entonces, para mí es muy interesante esta propuesta en el trato que llevo y el desarrollo de los proyectos a mi cargo que se llevan con estudiantes y con profes. Me interesa mucho y también desde mi perfil profesional, o sea que me siento muy bien en esto, con grandes expectativas para el aprendizaje y lo que me pueda nutrir de todos ustedes, distinguido equipo y ustedes como guías y presentadoras de esta propuesta. Perfecto, muchísimas gracias, John Jairo. Y has mencionado el aspecto clave y fundamental, ¿sí? Que entre todos nos podamos nutrir, ¿sí? Que nuestra voz esté presente. Entonces, pido la palabra. Sigue. Gracias, muy amable. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Ángel Puentes, rector de la institución educativa filial por Restrepo Sierra en Maceo, Antioquia. Me inscribí a la charla porque es afín pues con el trabajo de los docentes. El manejo de las emociones creo que es algo muy importante en nuestro trabajo y con expectativa pues de escuchar el tema de hoy. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Ángel. Bienvenido. Gloria, tienes la mano levantada. Bueno, buena tarde para todos. Soy Gloria Murcia Neira. Estoy en Villanueva Casanare, trabajo en la institución educativa Fabio Riveros, soy coordinadora de sedes. Muy interesante estos encuentros. Cada día uno aprende y desaprende mucho de la experiencia, de los compañeros. La época también nos ha enseñado a aprender y a desaprender bastante. Y todo es un aprendizaje continuo. Y asimismo, pues si nosotros tenemos ese aprendizaje y esa actitud, asimismo las personas que están con nosotros desde nuestra familia, nuestros estudiantes, nuestros padres de familia, toda nuestra comunidad, también ellos se retroalimentan y cuando nos damos cuenta hay esa sinergia y podemos tener un diálogo amable y nutrido para bien común. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias, Gloria. Me llama mucho la atención lo que mencionas respecto a este aprendizaje permanente alrededor de esta experiencia, ¿sí? Y
cómo es que es posible a través de este espacio y de otros entrar a reconocer y a encontrar sinergias para el trabajo conjunto. Entonces, bienvenida y espero que podamos aportar en ello. Muchas gracias. A ti, Gloria. Pablo. Sí, buenas tardes a todos, a todas. Pues me alegra estar aquí en el grupo participando y sí considero que el trabajo del manejo de emociones es una de las habilidades más importantes en el tema del liderazgo. Nosotros, yo me desempeño como rector de una institución educativa de Cúcuta, Club de Leones. Estuve trabajando con RLT, he aprendido algunas cositas de esas y siempre ha sido interesante seguir aprendiendo. Así que también sé que el aprendizaje es día a día y que siempre aprendemos de los demás. Entonces me interesa pues escuchar, aprender, seguir aprendiendo porque esta época nos está obligando a aprender de una manera mucho más acelerada. Entonces, muchas gracias. Totalmente. A ti muchísimas gracias, Pablo. Fantástico que hayas estado en la red, en la escuela de liderazgo. Y sí, es decir, el manejo de las emociones hace parte de estos trabajos personales, ¿sí? Y que también se ven reflejados hacia otros y que nos ayudan a mejorar, a ser, digamos, más líderes en el sentido pleno de la palabra y no quedarnos solamente con algunos aspectos de nuestros roles. Entonces, muchísimas gracias y muy valioso lo que nos comentas. Naidu. Ay, Dios santo, esto. Aquí estoy. Buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo estás? Bueno, el tema de las emociones llama la atención porque como seres humanos, pues estamos en constantes emociones, ¿no? Positivas, negativas, como quiera llamarse, negras, blancas, claras, oscuras, pero pienso que las emociones no todas son malas, ¿sí? Solo hay que saber cómo canalizarla, aprender a canalizar esa emoción cuando llega en el momento y qué debemos hacer con ella. Entonces creo que eso es un aprendizaje que como seres humanos tenemos que día a día ir mejorando. Muchísimas gracias, Naidu. Además mencionas algo que es absolutamente clave, ¿sí? Y es que no, las emociones son constantes, es decir, permanentemente estamos experimentando diferentes estados emocionales, ¿sí? Es decir, no podemos escapar de sentir, ¿sí? Y eso es absolutamente magnífico, ¿sí? Incluso aún haber autores que van a reconocer que esa distinción que solemos hacer respecto a discriminar o a separar cognición de emoción es muy artificial, ¿sí? Entonces, que cuando hablamos de cognición estamos hablando de emoción y cuando hablamos de emoción también estamos hablando de cognición. Son absolutamente inseparables. ¿Sí? Y pues desde ahí que así como tampoco podemos dejar de pensar, por más de que lo intentemos, no podemos dejar de pensar, no podemos poner literalmente nuestra mente en blanco, tampoco podemos escapar de sentir, ¿sí? Y cuando mencionabas la diversidad de las emociones blancas, negras, positivas, negativas, es porque en efecto es así, es una escala, ¿sí? Amplia, digamos, por utilizar un término frecuente, ¿sí? Es una escala de grises, ¿sí? Donde nunca estamos en un blanco puro y nunca estamos en un oscuro puro, sino que nos movemos constantemente en ese movimiento casi que pendular, ¿sí? Alrededor de diferentes emociones. Entonces, muchísimas gracias, Naidu. Listo, veo que tenemos personas. Buenas tardes, sigue. Gracias, muy amable, Andreita. Mi nombre es Carlos Alberto Camargo Torres, soy docente del Instituto Salvador Camacho Roldán de Nunchía, en el departamento de Casanare. Hace unos días estuve también conectado con ustedes en Sí.
En lo de comunicación asertiva me pareció fabuloso. Para el día de hoy, en el manejo de emociones, me parece que la experiencia del otro es un medio de aprendizaje para nosotros, como docentes. Además, enriquece nuestro rol como maestros. Me parece que el manejo de emociones es fundamental, ya que como docentes nos vemos involucrados en diversos estados al tratar y relacionarnos con los docentes, con los padres de familia, con los estudiantes, y tener herramientas para esto me parece muy fundamental en nuestro rol. Muchas gracias, Andreita. A ti muchísimas gracias, Carlos, por participar. Lo que mencionas alrededor de tu rol como docente y cómo es que tener este manejo de las emociones es fundamental, ¿sí? Y comenzar a tener herramientas para trabajar con las emociones, ¿sí? Que ese con le hago énfasis porque es tanto con nuestras propias emociones como con las emociones de nuestros estudiantes, de nuestros compañeros, de nosotros como líderes educativos, hace parte de ese ejercicio. Y muchas veces, ¿sí? Podemos vernos casi que atrapados, ¿sí? O sentirnos atrapados en situaciones donde tengo mis propias emociones, tengo las emociones del otro y me siento abrumado. Eso es algo que nos puede llegar a suceder y digamos que hace parte del diálogo que quiero comenzar a compartir con ustedes y que quiero que construyamos juntos. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias, Carlos. ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más quiere presentarse, decirnos cómo llegó acá, qué espera de este espacio? Walter. Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo estás, Walter? Mi nombre es Walter Vargas, del municipio de Ciudad Bolívar, al sur de Antioquia, coordinador de la institución educativa María Auxiliadora, en el último de los municipios del sur de Antioquia, en límites de la puerta al departamento del Chocó. Bueno, contento de estar aquí. A través de mi rector, pues pude atrasarme, digamos, en muchos elementos de comunicación asertiva. He tenido la oportunidad de participar con ustedes en, digamos, en sus metodologías y en sus propuestas de trabajo con líderes. Convencido de la posibilidad que tenemos nosotros desde el rol que estamos desempeñando de liderar con otros, partiendo del principio de liderarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Yo creo que la formación inicia por ahí, liderarnos a nosotros mismos y digamos, una lucha constante con lo que ocurre en el diario vivir en las instituciones educativas, que es el asunto de las emociones, mirándolo por dos lados. Primero, el asunto de las emociones personales, ¿sí? Cómo las vivencio, cualquier tipo de emoción, cómo las vivencio y cómo eso me proyecta en la relación con los otros para poder ejercer el ejercicio de nuestra función. Y lo segundo, un convencido de que no hay aprendizaje sin emoción. Todo el aprendizaje está cruzado indiscutiblemente por la emoción y reconocer eso es el principio de la enseñabilidad en la escuela, ¿sí? Entonces, muy contento de estar nuevamente aquí, de poder escucharles y pues de poder aprender muchísimo. Muchísimas gracias, Walter. Y lo que mencionas es absolutamente clave respecto a los dos puntos, ¿sí? Por un lado, sí, a quien, digamos, donde primero ejercemos liderazgo es en nosotros mismos, ¿sí? Es decir, si no existe esa injerencia, ese darnos a nosotros mismos facultades, no podemos tampoco trabajar con otros, ¿sí? Entonces, desde ahí ya de entrada hay una responsabilidad de trabajo con cada uno de nosotros. De otro lado, ¿sí? En las instituciones, pues básicamente una escuela, ¿sí? Un colegio, ¿qué es? ¿Sí? Un entramado de interacciones estrictamente humanas, ¿sí? Y como humanos vamos a estar permeados, ¿sí? Y vamos a construir alrededor de cómo nos sentimos, ¿sí? A partir del espacio, del rol, de las interacciones que tenemos. Entonces, indiscutiblemente, esto en algunos espacios puede ser un momento muy ameno y en otros puede ser muy tensionante, puede ser muy demandante y cotidianamente tenemos que
iba a utilizar la palabra lidiar, pero también sí es entrar a trabajar con y para ello. Es decir, para tener también un mejor ambiente y lo que mencionas, Walter, alrededor de no hay aprendizaje sin emoción, absolutamente claro y totalmente demostradísimo por las neurociencias y por las ciencias cognitivas, alrededor de cuando experimentamos aprendizaje, también experimentamos emoción. Y cuando experimentamos determinadas emociones o ciertas intensidades emocionales, favorecen, ¿sí?, la liberación de una serie de neurotransmisiones que les ayudan, ¿sí?, a hacer estas conexiones sinápticas y que el aprendizaje quede afianzado, ¿sí?, quede, digamos, consolidado. Y pues en ello interviene mucho el hipocampo, la amígdala, ¿sí?, y otras partes de nuestro cerebro. Y me encanta cuando mencionas también, pues, volviendo sobre ello, que no hay aprendizaje sin emoción, es otra forma de señalar una idea que les he venido mencionando, y es que no podemos hablar de cognición sin emoción, y que no podemos hablar de emoción si no hay cognición también. No sé si alguien más quiere presentarse, quiere saludar. ¿Alguien más? Yo los voy a saludar. Hola, hola José Alberto, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Les hablo desde el municipio de Saravena, Arauca. Soy el coordinador de la institución técnico industrial Rafael Pombo. Yo creo que si hay un lugar especial para lidiar emociones es una coordinación, donde algunos compañeros maestros, a veces por la aplicación de normas, no están de acuerdo, padres de familia y estudiantes. Y hay momentos que ese indio que está en uno se quiere salir, pero yo creo que necesitamos de la mano de Dios para que nos dé la tranquilidad para poder responder y tratar de hacerle frente a la responsabilidad que tenemos. Pero yo considero que es una oportunidad maravillosa cuando nos enfrentamos a retos, a dificultades, y las emociones que a veces nos quieren aflorar pueden ser controladas. Lo más difícil para un ser humano en un puesto de liderazgo es aprender a controlar el indio interno que tiene, que a veces se quiere salir, y cuando usted logra dominarlo puede llegar a acuerdos con las personas que están frente a su equipo de trabajo. Muchas Es gracias. así, es decir, sí, totalmente, José Alberto, sí. Digamos que ahí hay detrás una serie de concepciones respecto como que a las emociones hay que ponerles bozal, ¿sí? Y casi que hay que tener como un elemento restrictivo. ¿Sí? Sin embargo, sí, las investigaciones recientes lo colocan en otros términos, ¿sí? Muy semejante, pero alcanza a ser, digamos, a tener algún tipo de diferencia, y es que más que el bozal, requieren, para lograr ese control del que hablas, requieren es un proceso de conciencia, ¿sí? Y también, ¿sí?, controlar los impulsos de la primera reacción que uno tiene, ¿sí? Es decir, y cuando mencionaste esa frase de si hay un lugar donde se trabajan las emociones, es en las coordinaciones, me evocaste una gran cantidad de recuerdos, ¿sí? En mi vida de coordinadora, sí, especialmente cuando coordinaba las prácticas en un programa de psicología en una universidad, sí, entonces pues explicaba muchas cosas y me hiciste evocar como una serie de recuerdos donde era respira, evalúa la situación, concéntrate en el objetivo, ¿sí? Claro. Y avancemos. Después, en 7 minutos, cuando esta situación termine, ¿sí?, podrás decantar todas tus emociones, ¿sí? Es decir, que hace parte de esos diálogos internos que nos ayudan a controlar nuestras emociones, porque justamente, Andrea, dime, dime, perdone que le interrumpa. Lo más difícil tranquilo, es ¿no? cuando la persona que estuvo ahí frente a uno en la oficina se va, y uno empieza a pensar si realmente la actuación que quizás de uno fue la más correcta, y eso a veces le causa a uno como cierto remordimiento, porque a veces de pronto la persona que fue agresiva a la oficina
esperaba encontrar otra clase de persona y no que de pronto le respondiéramos al mismo nivel que ella estaba, ¿no? Es importante ese equilibrio que se requiere en cada persona al frente de una responsabilidad. Claro, totalmente. Además que dentro de esto que nos comentas, hay 3 elementos importantísimos, ¿sí? El reconocimiento de la emoción, ¿sí? Es decir, conocer que en esta situación, ¿sí? Tengo que estar muy atento a lo que diga yo, porque el otro puede, ¿sí? O molestarse más, o entristecerse, o ya. Es decir, puedo entrar en contravía del otro. Entonces, por un lado está el reconocimiento. Por el otro lado, sí, hablaste también de la regulación, ¿sí? De cómo es que con este reconocimiento, cómo puedo yo llegar a un momento de equilibrio para que este acto comunicativo, para que esta interacción tenga una solución favorable. Y por el otro lado, también mencionaste la evaluación, ¿sí? Que son, digamos, 3 de los 4 elementos fundamentales, ¿sí? Que comienzan a dar cuenta, ¿sí? De lo que es la regulación, la gestión de las emociones, ¿sí? Cómo es que, y sobre todo, en cargos como coordinaciones, como rectorías, como la docencia, ¿sí? Donde estamos trabajando con las propias emociones y con las emociones del otro, ¿sí? Porque además yo quiero que el otro también cambie su estado emocional, que si llegó bravo, que salga tranquilo, ¿sí? Que si está muy contento, que se neutralice un poquito porque pues necesitamos cierto orden, cierta armonía en un espacio, ¿sí? Que si está triste, que salga un poco más equilibrado con algunas rutas de solución. Es decir, trabajamos también con las emociones de los otros. Ahí hay una cuestión, sí, a propósito de estos procesos de regulación, que tiene que ver con los diálogos internos. Es decir, y es un concepto que pues yo trabajo directamente desde la postura de Vygotsky, ¿sí? Y es cómo esta habla privada, ¿sí? Nos ayuda en ese proceso tanto de reconocimiento como de evaluación y de control, ¿sí? Porque cuando hablo conmigo mismo, ¿sí? Es muy parecido a cuando tengo la oportunidad de hablar con otra persona. ¿Sí? Entrar a reconocer cómo me siento, ¿sí? A qué me invita esta emoción, ¿sí? Comenzar a hacer esa experimentación mental, ¿sí? Alrededor de si hago esto, probablemente esta persona, ¿sí? O yo mismo, ¿sí? Esos son ejercicios de experimentación mental y también, sí, comenzar a ver escenarios posibles, escenarios alternativos. Y esto pasa muy rápido. Es decir, más me demoro yo contándoselos, ¿sí? Que lo que se demora nuestro cerebro, nuestra mente, en operar con esta información. Hay algo que es importante, ¿sí? Que no podemos perder de vista y es cómo estamos comprendiendo las emociones, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos entendiendo por ellas? Entonces, normalmente, ¿sí? Solemos considerar que la emoción es algo diferente, ¿sí? A la cognición. Sin embargo, propuestas como las de Taggart, por ejemplo, ¿sí? Entre otros, incluso uno podría considerar la de, se me acabó de Damasio, me tocó ver el libro. La de Damasio, ¿sí? Donde la cognición y la emoción entran, ¿sí? A ser básicamente un mismo proceso. En ambos, ¿sí? Estamos representando, ¿sí? Diversas situaciones que acontecen, ¿sí? Y también estamos dándole forma y nos estamos preparando para la acción. Es decir, las emociones nos ayudan a valorar las diferentes situaciones. ¿Listo? Nos ayudan también a concentrar, a dirigir nuestra atención hacia los elementos relevantes del contexto. Otra de las cosas que ya había mencionado, si no me equivoco, fue Gloria
o fue Naidu. Una de las dos lo mencionó, ¿sí? Y es que no podemos escapar de sentir emociones. Todos los seres humanos las experimentamos, ¿sí? No podemos escapar de ello y sería... eso. Nos dejaría tontos y nos dejaría ciegos ante una gran cantidad de cosas hacia el mundo. De hecho, hay un autor que ahorita se me escapa el nombre. ¿Ustedes recuerdan Star Trek? No. ¿No? Bueno, hay un personaje que... Viaje a las estrellas. Viaje a las estrellas, sí, sí, sí. Y el personaje se me escapa, pero básicamente que vienen de un mundo donde las emociones no existen. El doctor Spock. El doctor Spock. Fanático de la serie. Es televisión, no, es televisión, ¿no? No. Entonces, a mí me encanta la fantasía y la disfruto mucho. Claro, además que nos enseña un montón, es decir, y sobre todo cuando uno comienza a ver el mundo a partir de determinadas categorías, sí, la literatura, el cine, la ficción, la fantasía, le comienzan a uno a dar metáforas alrededor de la realidad. Entonces, el señor Spock, sí, pero se me escapa el autor que lo menciona particularmente, sí, incluso creo que puede ser el mismo Taggart. Pero básicamente lo que señala el autor, cuyo nombre se me escapa, es que... Voy a intentar recordarlo, Entonces, pero lo valioso es que él dice que una sociedad sin emociones no podría prosperar tanto. Es decir, si nos dedicamos únicamente a cultivar las capacidades racionales, ¿sí? No tenemos mucho futuro como especie, ¿sí? Porque finalmente las emociones también nos ayudan en la solidaridad, en la empatía, incluso a huir de situaciones de peligro. Es decir, ese vacío en el estómago que uno siente cuando está tomando determinadas decisiones son también una señal de alerta, ¿sí? Es decir, también nos ayudan a procesar información, ¿sí? Valorar las situaciones, poner, ¿sí?, en sintonía la atención con lo que es realmente importante y sobre todo que nos preparan para la acción. ¿Listo? Es decir, para tomar decisiones, ¿sí? Incluso pues también ante situaciones muy específicas, también nos preparan para la huida, literalmente, y huir pues en algunos casos, pues digamos, si me pienso ahorita caminando por una calle terrible, correr, sí, es una respuesta emocional que muy probablemente me proteja la integridad física y psicológica. ¿Listo? Y esto mismo también se puede llevar a diferentes planos, ¿vale? Y con esto, digamos que esos elementos, esas sensaciones que experimentamos ante las emociones intensas, no podemos evitar reconocer que son producto de la evolución, ¿sí?, de nosotros como especie. Es decir, el haber experimentado emociones fue positivo, ¿sí?, para resolver muchos problemas y sobre todo para nuestra supervivencia humana. Es decir, si nuestros antepasados no hubieran experimentado emociones, ¿sí?, muy probablemente como la alegría, el miedo, ¿sí?, la ira, ¿sí?, muy probablemente no estaríamos hoy aquí contándonos el cuento. Se suele decir, sí, y esto tiene que ver con la perspectiva clásica de las emociones, que pueden desencadenarse por diferentes estímulos, sí, un hecho, una idea, un recuerdo, sí. Y esta palabra, digamos que aquí la palabra clave es desencadenarse, ¿sí? Porque cuando hablo de ese desencadenamiento es como si no pudiera evitar, ¿sí?, que ello sucediera y como si siempre fuera a ser de la misma manera. Cuando ustedes han hablado alrededor de
Hay que ponerle freno a determinadas emociones, ¿sí? Y además podemos hacerlo, podemos trabajar con las emociones del otro, podemos trabajar con nuestras propias emociones. Básicamente lo que estamos cuestionando, ¿sí? Es esos desencadenantes, ¿sí? Andrea, Entonces desde ahí, ¿sí? ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Esto, dijiste algo que me parece importante como tener en cuenta para todos los que estamos en esta capacitación, y es que tú dijiste que las emociones pueden venir por una imagen, por una escena, algo, y quizás deberíamos tener en cuenta que, como en el caso de los que trabajamos con estudiantes, cómo reacciona cada persona ante una situación que puede ser diferente para otro. O sea, creo que eso es importante y tú lo mencionaste ahí, cómo aprender nosotros como docentes a identificar los estudiantes que tenemos si algunos reaccionan de diferente manera, ¿no? Entonces sería eso como Sí, importante, pendiente. es gracias por ese señalamiento. Sí, aquí hay una cuestión y es que solemos creer que para todos es lo mismo lo que nos desencadena una alegría o una tristeza o la frustración, ¿sí? Y resulta que no, ¿sí? Justamente desde el neuroconstructivismo, ¿sí? Especialmente Lisa Feldman Barrett, el apellido es Barrett, ¿m? Hace relativamente poco, les estoy hablando de 2 años, sí, el libro de ella es de 2018 y el año pasado sacó también otros artículos. Ha venido trabajando desde el neuroconstructivismo y concretamente desde las emociones y ha presentado una propuesta alternativa, una propuesta diferente a lo que veníamos entendiendo desde las emociones, desde la perspectiva clásica. ¿Mm? Entonces, la perspectiva clásica dice que básicamente se activan los mismos mecanismos, ¿sí? En todas las personas, ¿sí? Y que existen una serie de emociones universales. A diferencia de lo que Barrett comienza a estudiar, ¿sí? Y comienza, pues esto es con estudios empíricos, ¿sí? Y comienza a reconocer que las emociones, si bien es cierto, todos las experimentamos, ¿sí? Siguen siendo un componente, digámoslo así, innato, ¿sí? Nacemos con la capacidad de experimentar emociones. No todos las experimentamos de la misma manera, ¿sí? Y no podríamos decir que las alegrías, las tristezas, la frustración, ¿sí? Provienen de los mismos elementos. Es decir, se entra a cuestionar, ¿sí? Ese elemento de emociones universales se entra a cuestionar. ¿Sí? Y digamos que hace énfasis en esta gama de posibilidades, ¿sí? En las que se pueden experimentar las emociones. Pablo, tienes la mano levantada. ¿Quieres comentarnos algo? Sí, yo tuve la oportunidad, pues yo me he leído algunos libros que hablan sobre personalidades. Hay unos libros, por lo menos yo me leí un libro que se llama Enriquezca su personalidad, que viene con la estructura desde por allá de la época de los griegos. Pero básicamente más o menos lo mismo, son 4 personalidades básicas, fundamentales, donde uno puede aprender a identificarlos con ciertos rasgos, ciertas características de cada uno, y si uno logra desarrollar esa habilidad, uno puede comunicarse mucho mejor con las personas. Por ejemplo, con un niño que es colérico, o una persona colérica en general, uno le puede responder de una manera o decir de una manera y puede que no pase nada. El colérico incluso, por ejemplo, uno tiene una discusión, una pelea y al rato ya pasó como si no hubiera pasado nada. Pero con un melancólico uno hace un comentario, solamente una palabra puede herirlo y esa persona puede quedarse ahí con eso guardado por años. Entonces uno debe tener cuidado con las personalidades porque sobre todo con los niños uno puede influenciar negativamente con un comentario incluso o una actitud. Es importante uno en ese sentido conocer las personalidades de las personas y ahí es donde cada uno reacciona diferente de acuerdo a su personalidad, a situaciones, a una misma situación. Sabemos, por ejemplo, que hay una persona que alguna situación muy básica lo puede traumatizar para toda la vida.
hay otras personas que les pasan cosas mucho más difíciles y tienen mucha resiliencia y pueden sobrellevar este problema. Ok, muchísimas gracias, Pablo. Ángel. Sí, no, corroborando lo que dice Pablo, también yo leí el libro de Enriquezca su personalidad. Yo lo enfoqué mucho, pues sí, lo que dice Pablo, totalmente cierto, pero yo lo enfoqué en la lectura más que todo a aprender a conocerse uno mismo, porque hace la descripción de los 4 temperamentos, pero finalmente el resumen es conózcase uno mismo para poder entender a los demás. Si yo mismo no me conozco, si yo no manejo mis emociones, si no manejo mi contexto, difícilmente puedo entender cuando otro se enoja, cuando está triste o cuando todo le es indiferente, ¿cierto? Muy importante este tema pues para mí en el sentido de que considero yo que en el manejo de las emociones hay un buen porcentaje de buena comunicación. Cuando uno es capaz, yo soy rector, pues tuve un caso de un profesor que llegó a la oficina enojadísimo. Entonces, lo que yo hice fue escucharle todo lo que quiso decir, todo. Y cuando ya no tuvo más nada que decir, yo le pregunté, bueno, profesor, ¿puedo hablar yo ahora sí o no? Listo. Sí, don Ángel, sí hable, pues ahora sí. Bueno, entonces ya hablé yo con él y le comenté las cosas. Y cuando salió de la oficina, pues gracias a Dios y afortunadamente él salió tranquilo, se fue tranquilo. No se le hizo lo que él quería. Se escuchó el enojo, se le escuchó todo lo que quiso decir, pero se fue como con una tranquilidad muy bonita, digamos así. Y él mismo me dijo después, dijo, no, es que pues, me desarmó usted porque usted no me dijo nada realmente. O sea, él llegó diciendo algunas cosas malucas, pero yo dije, o sea, ¿qué voy a hacer yo pelear con el profesor aquí? Dejémoslo que se desahogue, ¿qué pasa? Entonces yo pienso que es más que todo conocerse uno mismo para poder entender otras situaciones. No siempre las cosas salen así bien, pero si uno mismo aprende a conocerse y uno mismo aprende a manejar sus emociones, más fácil manejar las emociones de los demás también. Sí, sobre Quería todo. como dar ese aporte ya que me dio la oportunidad. Perfecto, muchísimas gracias, Ángel. Ay, perdón. Muchísimas gracias. Y sí, es decir, yo particularmente soy cautelosa, ¿sí? Cuando hay elementos deterministas, es decir, si A, entonces B. Sí, prefiero unas posturas que me den criterios para poder discernir. Lo que mencionan alrededor de aprender a conocerse a sí mismo, estar alerta, ¿sí? A esta otra persona, ¿sí? Que requiere su emocionalidad en este momento, ¿sí? Para que podamos trabajar de forma mancomunada, para que podamos comunicarnos de la mejor manera, ¿sí? Comienzan a ser elementos claves y fundamentales. John Jairo, tienes la mano levantada. Gracias, sí. Ayer estuve participando en un grupo ya de retiro laboral, ya va llegando el tiempo, pero entonces, digamos, se trataba este tema de las relaciones interpersonales, o sea, todo este tipo de elementos, y pues, digamos, hacíamos pues el balance, el análisis que este tipo de elementos de formación la debemos de tener todos a cualquier edad. Pero en el caso nuestro, que es la relación con el otro, con el entorno, conmigo mismo, digamos ya a las edades más avanzadas, llamémoslo cuando tenemos caprichos, ¿cierto? O no queremos cambiar y nuestra actitud sigue siendo cerrada. Entonces, ¿qué puede pasar con una persona que si toda su vida fue huraño, mal geniado, contestar con 3 piedras? Un ejemplo, ¿cierto? ¿Qué pasa con esta persona? O sea, se da la oportunidad con estos elementos de que se adapte, teniendo en cuenta que hay cambios hormonales, en fin, una cantidad de cosas, pero eso es mínimo, pero en sí lo que importa ahí es la actitud que tenga la persona y saber entender qué pasa con él, ¿cierto? Porque muchas veces sí se ve, el adulto mayor se va a sentir relegado, se va a sentir rechazado cuando tiene este tipo de actitudes, pero es porque él mismo se está marginando de esto o porque le faltó en esos términos, porque es que toda la vida es educación, la educación es transversal a todo, pues nosotros estamos en el ámbito más rico que hay. Yo me siento orgulloso de
de haber pasado estos 35 años con la Secretaría de Educación, y uno ve que el ámbito educativo, todo el mundo quiere trabajar con la educación, porque ahí está todo, ¿cierto? Entonces, en este tema de formación, de manejo de emociones, es la educación del ser humano frente a la relación con los otros. Y en ese caso concreto, ¿qué pasa con estas personas cuando nosotros nos hacemos viejos o cuando estamos jóvenes? El caso de los rectores, cuando el padre de familia llega ofuscado, cuando el estudiante también se nos cree que se nos va a salir de las manos, y por mucho que le hablemos en buenos términos, siempre va a estar desafiante. Son retos muy tenaces que a veces, por mucha formación que uno tenga, dice, miércoles, como la ley que sale ahora y es válida, hombre. Uno puede decir que castigo con cariño para corregir, pero castigo, golpe es golpe. Eso es maquillado, ¿cierto? Entonces, cuando le sacan a uno, hagámoslo en antioqueño, nos sacan la piedra, uno también quiere pegar el grito, ¿cierto? ¿Cómo me puedo yo controlar en eso para no ofender al otro? Totalmente, totalmente, y sobre todo que es que has mencionado aspectos muy, muy relevantes, ¿sí? La educación todo lo toca, y también toca y se encarga de las emociones. Hay aspectos relacionados con la regulación emocional, con la evaluación emocional, que se dan gracias a que hemos transitado en una buena escuela, que hemos estado en una buena escuela que le ha dado cabida a las emociones. Entonces, desde ahí, en efecto, la educación toca al ser humano y es humana, aunque en este momento tengamos tecnologías apoyadas en inteligencias artificiales que nos ayuden con la labor, ¿sí? Pero la interacción, sí, es estrictamente humana y por lo tanto va a estar permeada por una carga emocional. De otro lado, mencionaste también a los jóvenes, a los adolescentes y en general a personas que uno no sabe cómo entrarles, y básicamente esa pregunta que hay de fondo, ¿sí? Es ¿cómo toco a esta persona emocionalmente? ¿Sí? Porque si logro tocarla emocionalmente, logro movilizarla, ¿sí? Y responder esa pregunta requiere una altísima dosis de empatía. Es decir, reconocer al otro desde su otredad, reconocer al otro desde sus intenciones, desde sus deseos, desde sus motivaciones, desde su pensamiento, desde su sentir, ¿sí? Para comenzar, ¿sí?, a generar ese proceso de identificación que nos va a permitir, ¿sí?, lo que alguno de ustedes mencionaba alrededor de ese casi que bajar las armas, ¿sí? Casi que entrar con buen pie, ¿sí?, a construir de manera conjunta. Entonces, desde ahí, estos elementos que mencionas son súper, súper relevantes. Pablo, tienes la mano levantada. Sí, quería comentar algo. Es que hay una situación que tiene que ver con, pues, el conocimiento del otro y pues la empatía, como usted lo estaba comentando. En el momento que uno tiene un nivel de empatía suficientemente grande con otra persona, hay situaciones emocionales donde uno se conecta. En esas situaciones emocionales que uno es capaz de reconocer al otro, sentirla o tener la empatía suficiente de reconocer al otro, se está reconociendo a uno mismo. Entonces es importante esa parte, porque yo pienso que ahí es un nivel de aprender uno a conocerse uno, reconociéndose en el otro, y entiendo que ese es el papel de todos nuestros semejantes. Están ahí para que uno aprenda de ellos, porque la mayoría de las veces a uno no le gusta algo de ellos y ahí hay algo que uno tiene que estar aprendiendo. Entonces ahí uno está aprendiendo de los demás. Otro comentario que pues es importante que lo tengamos en cuenta, yo pienso, ¿no? Que según se me olvidó el autor el que comenzó a hablar de inteligencia emocional, Goleman. Pues él dice, en los libros de él ha hecho mucha investigación acerca de la inteligencia emocional, y él siempre comenta que en la medida de mayor cargo siempre debe haber más inteligencia emocional. Es decir,
Es decir, si nosotros somos rectores deberíamos tener un nivel de inteligencia emocional un poco más alto que los coordinadores y así sucesivamente. Y eso en las empresas se nota. Generalmente los cargos más altos son personas, las que ocupan los cargos más altos son personas que tienen mayor inteligencia emocional. Y hay otro aporte que no sé, ahí, bueno, no recuerdo qué libro, creo que en el libro de Deepak Chopra de los 7 leyes espirituales del 7 leyes espirituales del éxito, habla de que precisamente la mayoría, y yo lo he leído en varias biografías de gente que ha logrado cosas interesantes, la mayoría de los grandes líderes y gente que ha logrado muchas cosas, ellos tienen sus momentos de inspiración o sus, ¿cómo se llama? Pues sí, esos momentos en que logran hacer cosas basados en la emocionalidad, es decir, se conocen, comprenden y sienten, y desde ese punto de vista pueden tomar decisiones y ellos dicen que la mayoría de las decisiones que toman basados en esas emociones son las decisiones correctas. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Gloria tiene también la mano levantada. Cuéntanos, Gloria. Gloria, si estás escuchando, no te escuchamos. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Ahora Sí, sí te señora. escuchamos. Sí, que lo que pasa es que las emociones con los sentimientos tienen como hay un encuentro, ¿no? Hay un encuentro y tienen que mirarse mucho porque aquellos sentimientos que tienen puede producir o queda sensible a determinadas situaciones o actuaciones que él puede ver en la vida, pues a través de la vida, y nosotros los experimentamos mucho con los niños, o sea, uno se da cuenta mucho todo el trato, por ejemplo, que tiene un niño, o sea, el cuidado tan grande que hay que tener cuando dialoga con él, por más culpable que sea de una situación. Eso he tenido mucho cuidado siempre que hay una situación con los niños, pienso que él podría ser mi hijo. Entonces, cuando dicen, bueno, actúa así o allá, le digo, y él llega como tan furioso, bravo y todo, y uno puede llegar a intervenirle toda esa emoción. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Tranquilícese. Báñate la cara, ven, tomas esto, siéntate aquí, tranquilo, vamos a dialogar. Entonces, a pesar de esa emoción que traía, esa situación que traía, que no, digamos que en este caso puede ser para nosotros negativa, pero que es un mecanismo de defensa para él, puede incurrir en que nosotros agravemos la situación o la mejoremos. Y de ahí nosotros podemos involucrar en ese ser humano pues muchas actitudes que va a tener frente a esas mismas situaciones de conflicto que se le van a presentar a él. Porque, o sea que nosotros somos sembradores de esas emociones a través del sentimiento que tengamos y de la acción positiva para que él pueda tener como una, ¿qué le diría? ¿Qué le dijera yo? Como que él pueda tener una actitud, una buena actitud frente a la vida. Y uno puede interferirlos en esa situación y él le va a quedar eso, que eso es lo que de pronto no es uno intervenir en las emociones de otros, pero sí puede uno llegar en determinado momento a tratar de persuadir, ¿sí? Y seguramente uno puede llegar tan emocionado, tan feliz y todo, que llega otro y lo frena uno y se le acaba la felicidad. O sí. Llega, o al contrario, ¿sí? Entonces, mire lo interesante de la persuasión de esas emociones, o sea, nosotros como generadores o como desmanteladores de esas situaciones, ¿cómo podemos llegar a intervenir positiva o negativamente en el ser humano en el que nosotros manejamos y estamos? Perfecto, muchísimas gracias, Gloria. De lo dicho por Pablo y por Gloria, hay varios asuntos sobre los cuales puntualizar.
¿sí? Alrededor de la empatía como este reconocimiento en el otro, pero que a la larga es también de mí mismo, ¿sí? Súper, súper clave, ¿sí? Esa conciencia propia y también vinculándolo con lo que nos mencionaba Gloria. Muchas veces solemos decirnos, ¿sí? Y decirles a otras personas, tranquilo, tranquila, ¿sí? Como si fuera algo que fuese a suceder con la mera enunciación, ¿sí? Porque muchas veces lo que necesitamos es justamente, o lo que necesita el otro, es validar esa emoción, no negarla, no desconocerla, sino justamente, ¿sí? Entrar a ser recogido, ¿sí? A ser apoyado en esa emoción. ¿Mm? Y lo que hablaba Pablo alrededor de la inteligencia emocional, digamos, yo entiendo muy bien a Goleman en lo que quiere plantear con ello. ¿Mm? Y hay una cuestión que no podemos perder de vista, y es nos dice que la inteligencia no es algo que poseamos o algo que ya venga determinado per se, sino que es algo que podemos desarrollar, que podemos cultivar. Es decir, no es una medida, ¿sí? Que se mantenga todo el tiempo, ¿sí? O más bien a través de toda la trayectoria, ¿sí? El uso de herramientas, las interacciones con otros seres humanos, tener un conjunto rico de experiencias, ¿sí? Favorecen el desarrollo de nuestros procesos intelectivos y dentro de ellos, ¿sí? Nuestra capacidad de expresar y de reconocer las emociones de los otros, de ser empáticos. Entonces esto es algo que en efecto, sí, podemos desarrollar en nosotros mismos y podemos desarrollar en los otros. Y esto entra a coincidir con la propuesta del neuroconstructivismo que parte de un principio fundamental, ¿sí? Y es que si bien es cierto, nacemos, ¿sí? Con una configuración de arranque, ¿sí? Con un cableado, ¿sí? Fundamental en términos de nuestro aparato cognitivo que es el cerebro, ¿sí? Este cableado no es estático, no está determinado, sino que a partir de las experiencias que tenemos con el entorno, ese cableado se va reconfigurando, ¿sí? Se van consolidando unas redes neuronales y se van separando otras. ¿Sí? Entonces, desde ahí, las experiencias que tenemos en el mundo configuran nuestro cerebro y también configuran, ¿sí? Nuestras emociones, cómo expresamos, cómo experimentamos, ¿sí? Cómo trabajamos con las emociones propias y de los demás, va a estar configurándose, ¿sí? A partir de nuestras experiencias en el mundo. Y desde ahí, la escuela tiene un papel importantísimo, ¿sí? Porque la familia, ok, nos apoya, nos acoge, muy bien, pero nuestra familia no se la sabe todas, ¿sí? Los padres, sí, las madres, los cuidadores, los abuelos, los tíos, ¿sí? No necesariamente tienen que saber, ¿sí? Lo que en la escuela los educadores sabemos, ¿sí? Y desde ahí tenemos un elemento de corresponsabilidad fundamental respecto al manejo emocional de nosotros, de los estudiantes, de nuestros compañeros, de nuestra comunidad educativa, porque nosotros sí tenemos que saber, nosotros sí somos, digamos, tenemos que tener ese conocimiento explícito. ¿Sí? Los padres de familia no necesariamente, digamos, podemos apoyar esa labor, ¿sí? Pero no necesariamente tienen que saberlo. Pablo. Pues yo quería comentar que yo pues he leído que la neurociencia y la plasticidad del cerebro ya está definitivamente demostrado. O sea, nosotros como nada de que eso de que el loro viejo no aprende a hablar, no, totalmente nada ya más falso. Era a la edad que queramos, es decir, es decisión de aprender, decisión de querer cambiar.
En ese sentido uno puede cambiar no solamente los conocimientos, uno puede cambiar también toda la parte de la parte emocional, pero la parte emocional es mucho más arraigada, es mucho más profunda, entiendo yo, ¿no? Entonces el cambio no es como leer un libro y uno aprende unos conceptos y ya cambió el tema cognitivo, pero en lo emocional a veces es mucho más demorado. Sin embargo, hay tareas, hay procesos emocionales que a veces se cambian así de una manera cuando hay interacción con otros. Por ejemplo, cuando una actividad lo pone a uno como que lo hace conectar en una situación emocional muy fuerte donde uno puede hacer un cambio total y eso es interesante. Una cosa que quiero compartir acá es que yo he leído que el campo magnético, el campo magnético del cerebro. O sea, el cerebro es una red electromagnética y tiene su campo Química magnético. también. Pero el campo magnético de la red neuronal del corazón es mucho más amplia. Entonces tiene como, no sé, o sea, tiene más capacidad de conectar con los demás. Y por eso cuando se habla de conectar con otros, no se habla de conectar mente a mente, sino corazón a corazón. Corazón. Sí, entonces eso tiene, o sea, tiene más que ver con la parte emocional, la red neuronal del corazón que el cerebro, entiendo yo. Sí, es decir, y es toda, digamos, tenemos unas neuronas, sí, especialmente que evolucionaron, sí, especialmente para que pudiéramos ponernos en los zapatos del otro. Por eso es que cuando yo ustedes, muy probablemente algunos de ustedes también lo hayan hecho, ¿sí? Y esto se debe pues a las neuronas espejo que nos permiten ese reflejo con los otros. En efecto, con las emociones, sí, hay una carga importante, sí, y es porque las emociones las actuamos, sí, y muchas cosas que sabemos sobre las emociones es porque las hemos vivido, es porque las hemos experimentado, sí, no es porque las hayamos leído. Y desde ahí que hay que construir experiencias, ¿sí? O más bien, intencionar experiencias para el fortalecimiento, el manejo, la autorregulación, la evaluación, ¿sí? El control de las emociones. Sí, tenemos que construir experiencias intencionadas para ello. Esto es algo, por ejemplo, que mencionábamos en el webinar que tuvimos el miércoles, en lo que coincidían nuestras dos invitadas, Gloria Inés Rodríguez y Natalia Linares, alrededor de la intencionalidad, que por más que nosotros queramos como educadores, ¿sí? Trabajar sobre las emociones, si no lo hacemos de forma dirigida, si no lo hacemos de forma orientada a un objetivo preciso, pues no lo vamos a lograr. En especial porque permanentemente estamos creando significados, ¿sí? En el marco del neuroconstructivismo, estamos creando significados sobre las sensaciones corporales, ¿sí? En relación con lo que sucede. Y estos significados, ¿sí? En estos intercambios, ¿sí? En estas experiencias con los otros, ¿sí? Les vamos colocando estos nombres de, hay aquí la alegría, ¿sí? Y aquí la alegría es válida. ¿Sí? Y aquí la tristeza se puede expresar, ¿sí? Que muchas veces, digamos que somos un poco reacios a la expresión de emociones o a darle cabida a las emociones que consideramos que son negativas. Por ejemplo, la frustración, ¿sí? Es una de esas emociones que se requieren para el aprendizaje, ¿sí? En términos de reconocer que me puedo equivocar, ¿sí? Que puedo volver sobre mi propio proceso, puedo corregirlo y puedo volver a intentarlo. Y eso solamente lo aprendo, ¿sí? Gracias a que me frustré, a que la primera no lo logré, ¿sí? Pero a pesar de ello pude mantenerme en la tarea. Respecto a lo que implican estos elementos de interacción con los otros, ¿sí? Y acá quiero retomar lo que mencionábamos al inicio alrededor de la fantasía, la literatura, la ciencia ficción y estos elementos,
son claves para justamente ese manejo emocional, ¿sí? Especialmente cuando estamos hablando de niños y de jóvenes, porque en un ambiente absolutamente seguro en términos psicológicos, donde yo me siento bien, puedo experimentar empatía, identificación, reconocimiento, ¿sí? De las emociones a través de los personajes y también, ¿sí? Ver qué es eso que hacen los personajes. Puedo comenzar a reconocer si las decisiones que toman orientados por sus estados emocionales van a ser chéveres o no van a ser positivas para el desarrollo de la historia, por ejemplo, ¿sí? Y eso por mencionar uno de los elementos. Hay algo, y pues yo, lo que les mencionaba hace un momento, Vygotsky para mí es lo máximo en muchos sentidos, ¿sí? Y muy próximo, es decir, el neuroconstructivismo es muy, muy próximo, ¿sí? A muchas de las ideas que planteaba Vygotsky, ¿sí? Alrededor de la mediación, ¿sí? La experiencia mediada, ¿sí? Y el principio fundamental del desarrollo de Vygotsky, donde todo pasa dos veces, ¿sí? Pasa en lo intrapersonal para después ser apropiado en lo intrapersonal. Y esto, sí, como ustedes, varios de ustedes lo han mencionado, implica un trabajo muy fuerte, sí, como educadores, sí, independientemente del rol en el que nos desempeñemos, sí, pero sí implica, sí, ese reconocimiento, sí, y muchas veces cuando les mencionaba de estos diálogos internos, del habla privada que nos mencionaba Vygotsky, ¿sí? De cómo es que el habla privada me permite a mí reconocerme, me permite a mí, acá una cuñita, ¿sí? Habla privada es ese ejercicio de decirnos a nosotros mismos cosas, ¿sí? Es casi que el Pepe Grillo, ¿sí? Que nos va diciendo cosas al oído, pero que a la larga, pues soy yo mismo, ¿sí? A la larga soy yo quien me habla a mí, ¿sí? Y pues eso tiene que ver con la interiorización, la apropiación de la voz de los otros. Por eso es que esas voces tienen que ser, ¿sí? De apoyo, especialmente en la escuela, para que cuando yo me hable a mí mismo, tenga justamente, ¿sí? Apoyos para proponer. ¿Listo? Y dentro de lo que menciona Vygotsky, que es una de las cuestiones maravillosas, ¿sí? Alrededor de el vínculo de la doble expresión emocional, ¿sí? Y esto es algo que como educadores nos sirve bastante, ¿sí? En términos de cómo es que a veces solamente con con imaginarme, ¿sí? En una emoción, en una situación diferente, logro control, logro regulación, logro reconocer posibilidades de acción, ¿sí? Y también sucede al contrario, ¿no? Es decir, cuando me ubico, cuando reconozco, ¿sí? Me llevo a un escenario de imaginación triste, oscuro, donde yo no puedo, tengo la idea de que yo no puedo, de esa misma manera me voy a sentir. Entonces, desde ahí que la voz que le prestemos a los demás, a nuestros estudiantes, a nuestro equipo de profesores, a nosotros mismos, ¿sí? Tiene que ser también una voz cálida, una voz de apoyo. Bien, entonces desde ahí quiero hacerles una pregunta, ¿sí? Y es con esto que hemos venido dialogando, sí quisiera que me contaran un poco alrededor de el lugar que tienen las emociones en sus instituciones educativas, ¿sí? Respecto a nuestras propias emociones, ¿sí? Respecto al equipo en el que nos encontramos, ¿sí? ¿Cuáles son los retos que tenemos? ¿Qué oportunidades hemos identificado? ¿Sí? Entonces aquí les devuelvo la palabra. Pablo.
Bueno, pues teniendo en cuenta todo esto que hemos venido aprendiendo, el año pasado, por ejemplo, al colegio llegó un programa que se llama, bueno, no, el nombre exacto no me acuerdo ahorita, que tiene que ver con la biblioteca escolar. Entonces, en ese programa, pues nos hacían énfasis en la educación de la primera infancia. Y en ese, por ahí una charla que nos dieron acerca de la orientación que viene teniendo el ministerio, pues se dice que básicamente el resultado de los más grandes delincuentes se ha demostrado que tienen que ver con traumas o situaciones negativas en la primera infancia. Entonces nosotros en el colegio nos pusimos a, no, ahí toca hacer toda la estructuración, es en los primeros grados, hay que dar la mayor importancia, buscar que los profes más comprometidos con todo con este tipo de procesos, con todo lo que es cambio, aprendizaje, estén ahí en los primeros grados. Y hemos estado procurando capacitarnos con el equipo de primera infancia. Este año incluso con el tema de la pandemia hicimos una reestructuración de lo que se llama el plan de estudios de los niños, porque pues nosotros teníamos un plan de estudios con un sistema de evaluación muy parecido, o sea, el mismo plan de 10 y 11 para los niños de primero y segundo. Entonces dije, no, es que tampoco, o sea, uno poniendo en los zapatos de los niños, un niño con 10 áreas, con 10 guías de aprendizaje, porque estábamos elaborando 10 guías, cuando a veces los profesores todavía no se han capacitado en elaborar guías, y eso, nosotros veíamos eso como traumático para los niños. Entonces comenzamos a tratar, estamos procurando, pues empezamos este año a integrar áreas, trabajar matemática y lenguaje con las otras áreas de conocimiento integradas, y trabajar las áreas que tienen que ver con la parte, por ejemplo, la educación física, porque usted sabe que la educación física desarrolla el sistema neuromotriz, o sea, desarrolla el cerebro, y la estética, la artística, que desarrolla la creatividad, y tenemos otra área ahí importante, que es la ética y valores, donde trabajamos desde los niños de preescolar, proyecto de vida. Entonces creo que ahí estamos pues haciendo un énfasis muy importante con los niños desde los primeros grados, para poder como que reestructurar todo ese sistema educativo que ha estado como que dando pasos en falso, porque realmente nosotros vemos y uno encuentra alumnos en 10, en 11 con muchas deficiencias desde el punto de vista socioemocional, y con situaciones de que no tienen horizonte, no tienen proyecto de vida, no saben qué hacer, sobre todo en nuestros colegios donde no hay mucha oportunidad. Entonces, en ese sentido, estamos queriendo hacer un cambio. Otra cosa pues importante es que con pues el manejo de tener un proyecto de vida, pues ellos se van conociendo a sí mismos, y con un proyecto que es Escuela de Padres, un equipo de docentes bien pilos nos ha apoyado a organizar charlas y acompañamiento a los padres de familia que tienen que ver con todos esos procesos. Y la meta es, pues, desde las directivas estamos tratando de que se vayamos haciendo escuelas de padres para educar a los padres, para que conozcan a sus niños, a sus hijos, y los apoyen en todo este proceso. Este año ha sido favorable en el sentido de que con toda la situación, pues los papás, por bien o por mal, les ha tocado, y muchos se han apropiado en estar acompañando más a los niños, sobre todo a los niños más pequeños, y eso ha sido favorable porque ha permitido que los profesores conozcan más a los padres de familia, conozcan más las familias, conozcan más el entorno, y eso para nosotros, o sea, desde el punto de vista de directivos, consideramos que es clave para poder trabajar con esos muchachos. Sabemos en este momento que conocer los niños, conocer sus circunstancias, conocer los traumas y todas esas situaciones que traen de la casa, va a ser fundamental para poder apoyarlos en comenzar a buscar los talentos propios de ellos y comenzar a apoyarlos para que triunfen en la vida. Entonces, eso es lo que estamos trabajando o procurando trabajar. Pues estamos empezando, pero yo creo que empezamos con entusiasmo, por lo menos.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Pablo. Acá mencionas varios asuntos importantes alrededor de la primera infancia y de la adolescencia, que son dos momentos críticos en el desarrollo, ¿sí? En educación inicial, sí, digamos que gran parte de esa configuración de la que hablábamos hace un momento se está comenzando a consolidar, ¿sí? Y necesitamos que esos cableados, ¿sí? Queden, digámoslo así, como bien conectaditos. ¿Mm? Y de otro lado, ¿sí? En la juventud vuelve a suceder, ¿no? Entonces entra otra vez la poda neuronal. Sí, se disminuye, sí, una sustancia que en este momento se me escapa el nombre, carajo, sí, y comienza ese proceso de reconfiguración, sí, entonces uno podría entrar con estos dos elementos a decir que si bien es cierto, hay momentos críticos en el desarrollo, ¿sí? Debemos trabajar permanentemente y en todos los niveles, ¿sí? En todos los grados, debemos trabajar de forma permanente respecto a lo que son las emociones, el manejo emocional, las habilidades sociales, ¿sí? Para poder, ¿sí? Que ese cableado se haga fuerte, 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 ¿sí? Que se consolide, ¿sí? Y que, digamos, que tenga experiencias que propendan porque ese cableado se dé de manera sólida. ¿Listo? También, sí, hubo algo que mencionaste referido a la educación física, a las artes, ¿sí? Las artes, pues normalmente consideramos que contribuyen al desarrollo de la creatividad, sí, pero también las ciencias, las matemáticas, la biología, el español, es decir, la creatividad, al ser un proceso cognitivo, está atravesando todas nuestras dimensiones humanas. Listo, y todas las áreas del saber. Y por el otro lado, especialmente el arte tiene un papel fundamental, ¿sí? En lo que tiene que ver con el manejo de las emociones. Porque el arte, al trabajar con un sistema simbólico, ¿sí? Me permite a mí entrar a operar, ¿sí? Desde las representaciones mentales con diversas emociones en un espacio protegido, ¿sí? Es decir, lo que le pasa a muchos escritores, ¿sí? Lo que le pasa a muchos artistas, ¿sí? Encuentran una ruta, ¿sí? Sana, que les permite reconocer y explorar emociones que en otros espacios de la vida no sería posible. Entonces el arte también tiene un elemento, algo que aportarnos respecto al manejo emocional, y por el otro lado, ¿sí? Tanto las ciencias sociales, las ciencias naturales, ¿sí? La literatura, no sé, todas las áreas del conocimiento, ¿sí? Podemos trabajar también la creatividad. ¿Listo? Esos diferentes elementos. Mencionaste también la escuela de padres, y la escuela de padres hace parte de ese ejercicio, ¿sí? De hay que trabajar con los papás, hay que trabajar con los padres, porque de lo contrario, digamos que el trabajo del colegio puede verse aislado. Los papás no estudiaron ni pedagogía ni psicología, o pues en la mayoría de los casos, ¿sí? Han estudiado otras cosas, tienen otros conocimientos, ¿sí? Son seres humanos, ¿sí? Que se aventuraron a tener hijos. ¿Sí? Y eso nos da también, ¿sí? Una responsabilidad a nosotros como escuela. ¿Listo? Y también mencionaste un elemento absolutamente relevante que tiene que ver con el conocimiento de los estudiantes. Muchas veces lo que teníamos en los espacios de aula, ¿sí? Eran espacios donde más o menos yo podía ver una igualdad, pues en términos sociales, en términos de colectivo, ¿sí? Al interior del colegio, ¿sí? Es decir, más o menos hay el colegio como arquitectura, ¿sí? Como espacio físico. Ponemos un pie en el colegio y de alguna manera somos iguales porque pertenecemos al mismo espacio, ¿sí? Es decir, no quiere decir que todos seamos iguales, no es desde la homogenización, sino desde los derechos que tenemos cuando
ponemos un pie en la escuela. La virtualidad nos ha mostrado, ¿sí?, de una forma muy clara, ¿sí?, lo diferentes que somos. Es decir, cuando un niño entra a la escuela, ¿sí?, entra con sus 20, 30 compañeros al mismo salón de clases, ¿sí? Es decir, eso da una condición de igualdad. Pero cuando estoy yo en mi casa, ¿sí?, con las condiciones de mi hogar, ¿sí?, frente a un computador o a un celular que puedo o no tener, que puede o no ser compartido con otros, donde la conectividad, los equipos y demás comienzan a marcar diferencias y comienzan a restringir oportunidades. Entonces, ese reconocimiento, ese conocimiento de las condiciones particulares de los estudiantes tienen que ser un elemento movilizador, ¿sí?, respecto a qué hacemos y cómo lo trabajamos en cada uno de los espacios de formación que tenemos en nuestras aulas, en nuestros colegios, ¿sí? Es decir, como rector, ¿sí?, como líder pedagógico, ¿sí?, de esta institución educativa, ¿cómo voy a trabajar con ese conocimiento, ¿sí?, respecto a la empatía, ¿sí?, respecto al autocontrol, respecto al autocuidado? ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Cómo voy a recoger, ¿sí?, a estos estudiantes que vienen de unos meses, algunos deliciosísimos, que por fin pueden estar mucho tiempo con sus padres, y otros agobiados porque por fin pueden pasar mucho tiempo con sus padres? ¿Sí? Entonces, son los retos que nos van quedando, ¿sí?, en términos de la educación. Ya estamos concluyendo y quisiera que me comentaran qué se llevan de la sesión de hoy y qué les gustaría encontrar en los próximos encuentros. Hola, Walter. Hola, Walter. Es que, Walter, sí, yo sí, no Walter. veía que se iluminaba, pero no sabía, no veía el nombre. Sí, no, aprovecho el espacio porque me parece una muy buena pregunta la que plantea en la escuela, por el asunto de lo discursivo que es la educación, ¿cierto? A veces uno cree entender mucho y saber mucho sobre emociones, pero bueno, y ajá, cuando se presenta una situación en particular, en un contexto particular, ¿sí? Hoy estoy lidiando con mis emociones y se me presentó una situación conflictiva en mi espacio de trabajo. ¿Cómo lo va a resolver si hoy no he resuelto algunas cosas mías, ¿cierto? Entonces la pregunta me parece muy interesante porque me lleva a pensar, bueno, y esto en la escuela, ¿cómo lo hemos facilitado? Yo quiero en unos 50 segundos presentarnos, hablar de, digamos, de 3 experiencias en la institución educativa que digamos que nos permiten a nosotros aprender y acercarnos un poco a este tema de hoy que digamos es muy, muy profundo, ¿cierto? Con el control de las emociones, el manejo de las emociones, entender las propias emociones para tratar de comprender un poco las de los otros. Nosotros tenemos una propuesta en convenio con el sector privado que se llama Yo Mi Vida. Yo Mi Vida es digamos, desde una cartilla se trabajan 10 habilidades para la vida en 3 módulos fundamentales. Uno es el reconocimiento de sí mismo, el segundo módulo con otras habilidades es el reconocimiento de los otros y el último es el reconocimiento de lo otro, ¿cierto? Del contexto, pero también de lo otro que entra en juego, incluso lo natural. Tenemos un segundo trabajo, eso se hace con básica primaria y se trabaja en acompañamiento con este tipo también de sensaciones y emociones con los maestros y las familias de esos estudiantes. Y para secundaria tenemos una propuesta de trabajo que, digamos, ya se ha consolidado, se trabaja desde la propuesta interdisciplinaria, donde participan, como su nombre lo dice, algunas áreas en torno a un objetivo particular y es crear la cultura de la legalidad en los estudiantes. Aquí lo que hacen los estudiantes es a partir de equipos colaborativos, de tener conciencia de qué es aquello que desencadena las emociones del otro y cuáles son las consecuencias de ello. Es decir, cómo aprender a ponerle bozal a algunas emociones en momentos determinados para que eso no genere consecuencias incluso fatales, ¿cierto? Incluso fatales. Hay consecuencias de separaciones, hay consecuencias de rupturas de pareja, rupturas, digamos, psicológicas, cuando y hablarle al otro, muchísimas cuando no se le pone el bozal en el momento adecuado
¿cierto? O se deja para después. Entonces, ese proyecto de cultura de la legalidad es muy interesante porque nos permite a maestros y a estudiantes poder acercarnos un poco a ese asunto de las emociones, que uno no tiene la última palabra, porque hoy puedo estar tranquilo en ese ambiente conversando sobre el control de emociones, pero mañana se me presenta y, como diría un compañero por allá en otras palabras, se me salió el indio en algún momento, ¿cierto? Como dijo un compañero en el momento inicial. Y tenemos otra propuesta que se llama los consentidos con sentido. Muchas situaciones de agresión se generan en los espacios escolares por el territorio, porque ese es el patio de noveno 1, porque esta es la fila de noveno y no se puede hacer otro estudiante, otro octavo. Entonces creamos una estrategia que podríamos hablar luego de ella, que llaman los consentidos con sentido, y es cómo lidiamos con las emociones particulares en un contexto que es de todos, ¿cierto? Que el baño es de todos, el patio es de todos, y se creó una propuesta interesante que algún día seguramente tendremos el espacio de contarla. Hoy he aprendido muchísimas situaciones, me ha dejado muchísimas reflexiones, conexiones con el asunto del encuentro anterior. Cómo desde mi postura corporal o desde mi lenguaje no asertivo, desde mi comunicación no asertiva, desencadeno en el otro emociones, ¿cierto? En el otro emociones sin darme cuenta. Cómo mi sistema de creencias o el sistema de creencias de los otros permiten que las emociones se den, digamos, de manera inadecuada y desencadenen en situaciones inadecuadas como problemas de clima laboral, problemas de clima institucional, y a veces soy yo el que estoy en el medio, a veces no tramitándolo de la mejor manera posible, sino siendo yo un desencadenante sin darme cuenta, ¿cierto? Porque me estoy comunicando con el cuerpo, porque estoy enviando un mensaje equivocado, qué sé yo. Entonces me voy con digamos, con esas reflexiones y pues con las tareas, ¿cierto? Las tareas de intentar aproximarme a comprenderme, a evaluar mis emociones, el contexto en el que se presentan, y a tratar de tener más mi grillo más cerca al oído, que me hable más duro para poder, digamos, ponerle bozal en el momento adecuado. Gracias. Ahí hay una cosa que quiero mencionar respecto a lo que refieres. Uno es que te va a tomar la palabra, Walter, de la propuesta de presentar más adelante el programa de los consentidos con sentido, porque creo que ahí hay elementos valiosos de los que todos podríamos entrar a aprender. Entonces te tomo la palabra y muy probablemente te estaremos contactando para que podamos entrar a dialogar al respecto. Y por el otro lado, lo que mencionas respecto al Pepe Grillo, ¿sí? Y estos elementos, hay algo que la literatura lo expresa de diferentes maneras. Pues en general la literatura que habla sobre el manejo de las emociones, y es básicamente tómese un segundo, ¿sí? Es decir, es poder tomarse un segundo para, ¿sí?, no actuar, ¿sí? Un segundo para reconocer cómo se está sintiendo, reconozca su cuerpo, ¿sí? Sienta lo que está sintiendo, pero no actúe, ¿sí? Siéntalo, ¿sí? Pero no actúe, no tome decisiones, ¿sí? No responda al otro, ¿sí? Sino dese ese segundo, ¿sí? Para reconocerse, ¿sí? Para evaluar la situación en la que se encuentra, ¿sí? Respire profundo y avance, ¿sí? Y ahí sí muévase. Es decir, pero es una cuestión, yo estoy hablando acá de un segundo, pero digamos lo que la literatura expresa es desde ese tiempo para reconocer. Y entre estos procesos, uno entre más los hace, ¿sí? Conscientes, ¿sí? Es pasar de lo consciente a lo inconsciente, ¿sí? Y hacer consciente, ¿sí?, lo que estaba inconsciente, ¿sí? Es decir, yo sé que tal cual como lo dije, pues se escucha un poco enredado, pero es en ese tránsito, en estos dos elementos, ¿sí? Muchas veces no somos conscientes de cómo nos estamos sintiendo, de cómo estamos expresando lo que experimentamos, ¿sí? Y pues tenemos desenlaces potencialmente fatales. Como bien lo decías, Will, Walter, sí, como bien lo decías, Walter, y por el otro lado, sí, y eso pues sucede en automático, pero si le ponemos la conciencia, lo podemos controlar, y a medida que el control lo vamos ejerciendo, se va automatizando,
¿sí? Y lo vamos incorporando. ¿Listo? Entonces, tiene la palabra Naidu. ¿En serio? En serio, levantaste la mano. Ay, bueno, espera a ver. Si yo veo manos levantadas, yo doy la palabra. Bueno, pues de pronto, la verdad, no me esperaba encontrarme con asistentes de todas partes del país. Al escucharlos y todo, muy bonito, es emocionante poder escuchar las experiencias de otros pues, directivos. Pues yo soy rectora de la institución Puerto Guadalupe, pero entonces doy respuesta a lo que nos estabas preguntando de cómo, cuál es el compromiso ¿sí? que nos llevamos. Entonces, pues yo soy un directivo que he tenido problemas con mis emociones, ¿no? Digo problemas porque cuando no las sabemos manejar, pues nos causan problemitas. Entonces, mi compromiso con que me llevo hoy, una vez más, que tocamos el tema de las emociones, es obvio, mejorar cada día, aprender a manejarlas, tomarme ese minuto de respirar para poder pensar, poder oxigenar mi cerebro y no llegar de pronto a lastimar a esta otra persona que está al frente esperando esa respuesta, ¿no? La respuesta del directivo, sea estudiante, padre de familia, cuando llegan, pues, como lo decía el compañero anteriormente, llegan agresivos, llegan a esperar respuestas, a exigir, entonces uno también no está en ese minuto de tranquilidad, entonces sale pues de pronto lastimando a las personas. Entonces mi compromiso, ¿sí? Cada vez trabajar en mejorar, en dominar mis emociones, que en un instante se vuelven como grises y hace que lastime a las personas al uno responder, ¿no? Entonces, ojalá pudiera uno llegar a tenerlas todo el tiempo blanquitas y puritas y todas lindas para todo el mundo, pues sería delicioso, sería el ser humano perfecto, pero bueno, somos humanos. Es un buen reto, o sea, ahí vamos, ahí vamos pensando en llegar a alcanzarlo, pues ese es el compromiso. Perfecto, y tenemos que trabajar en ello. Sí, mucho, mucho. Sobre todo pues ahí como rectores, como líderes, como que estamos ahí frente a una comunidad, es fundamental trabajar las emociones. Perfecto, muchísimas gracias, Naidu, y además que nos recuerdas de forma muy honesta, ¿sí? Cómo es que no somos perfectos. Sí. Y tenemos también malos momentos, y esos malos momentos también nos hacen más fuertes. ¿Sí? Andrea. Sí, John, sigue. Sí, mira, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho el rector anterior, Naidu, en fin, los seres humanos siempre vamos a hacer un proyecto en construcción, ¿cierto? Pero también podemos caer a veces en un error grave, que no es que lleguemos a la perfección, sino, no, como yo puedo corregir, entonces de ese, y vaya alargando, y tú no cambies en la vida, o sea, es raro, inclusive en este momento estoy corrigiendo un error que hice de una facturación. Sí. Y lo estaba mirando, hoy lo cometo, mañana tendré más cuidado para no volverlo a cometer, quién sabe si lo vuelvo a cometer, pero estar siempre un alerta. Si yo soy un explosivo y tal, y funciono, y sé que un chico se me enfrenta y yo ahí mismo le pego un grito, pues yo digo, no puedo seguir en esto, una vez fallé, después me voy a controlar, entonces debemos de ser muy cuidadosos porque nos damos esa larga. Claro, y tenemos que entender, sí, qué fue lo que me impidió controlarme en esa situación, sí, cuál fue mi detonante y qué podría haber hecho, sí, pero esto no es desde el flagelo, sino que es desde el aprendizaje, sí, si esta situación se repitiera,
qué podría ser diferente. ¿Cómo me daría ese segundo para pensarlo, para pensar en el otro? ¿Qué tengo que hacer, qué tengo que decirme para maximizar el potencial de ese segundo de evaluar la situación, controlar la emoción y poder actuar en consecuencia? ¿Sí? Entonces, muy al lugar, y sobre todo que no se puede, lo que mencionabas de darle largas, a eso normalmente se le llama procrastinar, ¿sí? Y es dejar como, ay, bueno, sí, está bien, ¿sí? Y para la próxima vez, ¿sí? Y en efecto caeríamos en un error. Las dos últimas intervenciones y cerramos. ¿Listo? John Jairo y Pablo. Andrea, José Alberto Castro tenía la mano Entonces levantada. es José Alberto. Cuando me dejan la manito levantada y me bajan la otra, me confunden. Perdón, ya. Listo. Ya bajé la manito, me disculpan que me retiro, que tengo otra. Muy bien, Bueno, John. Estás ¿me da muy la bien. palabra, Andrea? Andrea. Claro que sí, por supuesto. Quiero retirarme con dos inquietudes. La primera es, si hiciéramos una encuesta de género, ¿quiénes somos más, digamos, capaces de controlar las emociones, si las damas o los caballeros? Y la segunda pregunta que quiero hacer es, ¿qué tan pertinente es que en determinado momento nosotros, por tratar de solucionar ciertas inquietudes, refrenemos lo que en verdad queremos expresar, o sea, nuestra propia emoción? Suele suceder en el trabajo, puede suceder en el hogar o en alguna situación cualquiera. ¿Qué tan pertinente es que a veces por quizás no encontrar un lenguaje adecuado, refrenemos lo que en ese momento realmente quisiéramos decir? Quisiera dejar como esas inquietudes ahí, no sé. Vale, y yo te quiero dejar también una como de vuelta, ¿sí? Y es una distinción, ¿sí? Cuando hablamos de control, tenemos que hablar también de reconocimiento, ¿sí? Y que es diferente, ¿sí? A la negación. Entonces, la pregunta que te quiero devolver, ¿sí? Es cómo diferenciar, cómo discriminar el control de la negación. ¿Sí? ¿Cómo discriminarlo? ¿Cómo diferenciarlo? Sí, entonces es para que lo sigamos hablando. Es decir, Vale. tendremos otros encuentros y seguiremos dialogando al respecto. Pablo, Gracias, Andrea. No, a ti, José Alberto. Para contestarle a José Alberto, ¿sí? Claro. La experiencia que yo tengo es que las mujeres tienen mucha más habilidad en la parte emocional que nosotros, definitivamente. Eso hay que reconocerlo. Quería hacer un aporte, bueno, yo el curso en el diplomado de RLT, nuestro coach pues por lo menos a mí me insistió mucho en el trabajo de la meditación como un método para trabajar las emociones. Y pues por ahí más o menos haciendo esfuerzo yo he ido trabajando un poco y me he dado cuenta que me ayuda bastante. Entonces creo que pues eso de pronto le puede servir a algunos compañeros, pero ayuda. Yo sé que ayuda porque me he dado cuenta que uno se va como centrando en el tema del manejo del el cerebro, de la parte derecha e izquierda, y eso ayuda también a que se vaya uno aprendiendo a manejar todas las emociones. Entonces eso me ha ayudado bastante. Yo creo que a muchos les puede ayudar también. Muchas gracias. En un próximo encuentro, Pablo, a propósito de lo que mencionas, recuérdame el tema de la meditación respecto a las ciencias cognitivas. Sí. Lucero, para finalizar. Muchísimas gracias, muy amable. Pues el tema súper interesante, hacía varias reuniones que no me podía conectar, y este tema de las emociones, pues, de hecho que a nivel personal estoy como enfrentando las consecuencias de interiorizar tantas
tantas emociones, tanto estrés, ¿no? Yo soy coordinadora de convivencia de un colegio bastante grande con situaciones problemáticas propias de un alto índice de población flotante que nos traen cantidad de cosas. Entonces sí me gustaría que en próximos encuentros lo que nos acaba de comentar, como tener como herramientas para poder gestionar como este caos, abro comillas, que de pronto se nos puede llegar a presentar, ¿cierto? Pues no somos profesionales en esta área y definitivamente pues nos podemos llegar a cargar, o hablo en mi caso personal, se enfrenta uno con 10.000 emociones en el colegio, en su casa, en el trabajo, las altas metas de pronto que uno se pone, también viene la frustración, porque pues la convivencia en los colegios no es cosa fácil de llevar. Entonces pues es como eso, poder adquirir herramientas que nos ayuden a gestionar este tipo de emociones, sobre todo cuando llevamos años y años y años manejándolas, de pronto depositándolas al interior, y es últimamente donde estamos recibiendo este tipo de capacitación, ¿no? Y ya de pronto algunos estamos así como que hemos explotado y nos hemos asustado porque nos desconocemos. Personalmente me he desconocido y también inconscientemente me he tratado de desconectar totalmente y bloqueo de todos los habidos y por haber, pero bueno, enfrentándola ya con la ayuda de la profesional del colegio, pero sí me gustaría que se manejara esa temática, pues para que pronto a otros compañeros no les sucedan por lo que uno ya pasó, ¿no? De estar guardando tantas cosas y de estar queriendo hacer uno las cosas súper bien. Bueno, siempre debe querer hacerlas de esa manera. Perfecto, muchísimas gracias, Lucero. Y sí, una cosa es hablarlo, sí, discutirlo, reflexionarlo, y otra cosa es comenzar a contar con herramientas prácticas, sí, de uso cotidiano, ¿sí?, que nos permitan trabajar en el manejo de nuestras emociones. Entonces, con estas ideas, sí, nos quedamos por esta sesión, nos vemos en la siguiente. La tarea que quiero que hagan es comenzar a observar, ¿sí?, sus emociones y las de los otros. Sí, esa digamos que es como la tarea con la que podemos arrancar a reconocer esa voz del Pepe Grillo que les mencionaba, esa aula privada. ¿Listo? Que tengan una feliz tarde, un excelente fin de semana, que estén muy, pero muy bien en contacto con sus emociones y en procesos. ¿Listo? Feliz fin de semana. Muchísimas gracias para todos. Muy amable. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Gracias y feliz tarde para todos. Bendiciones para todos. Estén muy bien.